Buenas noches. Hace poco más de 3 décadas, el título que ponemos en circulación en el día de hoy fue la plataforma que le permitió optar por un doctorado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy, 3 décadas después, corregida y ampliada, el señor presidente de la República, presidente de honor de Fundación Global Democracia y Desarrollo, pone en circulación, presenta ante todos ustedes su más reciente obra, El delito de opinión pública, censura, ideología y libertad de expresión. Agradecemos la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy, en este acto desde el Centro Cultural Mauricio Báez, en el sector de Villa Juana, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Este acto está siendo transmitido al mundo a través de Telemicro Internacional y Digital 15 y utilizando la tecnología que nos permite en estos tiempos, estamos en directo a través de Skype con el director de Harvard Bookstore, el señor Jeff Mayerson, que ustedes pueden ver en las pantallas, que está también participando de este acto de puesta en circulación de esta obra, de la obra más reciente del señor presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, y desde Trinidad y Tobago, una comisión encabezada por Carla Fornihan, que también a través de Skype está en contacto con nosotros. Esta obra, adecuada a estos tiempos, El delito de opinión pública, censura, ideología y libertad de expresión, es la más reciente obra del presidente Leonel Fernández, una obra, un texto que será consulta y discusión obligada para juristas y comunicadores en la República Dominicana. Justo aquí, en este lugar, en los años de discusión de la juventud sobre los temas que en ese entonces eran los temas que llamaban la atención de los jóvenes progresistas de la época, en este mismo lugar, ampliada, adecuada a estos tiempos, el delito de opinión pública, censura, ideología y libertad de expresión. En los comentarios de esta obra, el director general de Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Marco Herrera, también va a estar haciendo algunos comentarios, el doctor Flavio Darío Espinal. Y en la audiencia aquí agradecemos la gentileza por estar con nosotros de la señora primera dama de la República Dominicana, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Agradecemos también la presencia del excelentísimo señor vicepresidente de la República Dominicana, el doctor Rafael Alburquerque. Es un honor también que esté con nosotros el magistrado juez presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa. El señor presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, licenciado Abel Martínez. También agradecemos la presencia del nuncio apostólico de su santidad, el Papa Benedicto XVI, Joseph Wesolowski, quien es decano del cuerpo diplomático. Y agradecemos también la presencia esta noche aquí del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Asimismo, agradecemos la presencia de los familiares del autor de la obra de esta noche, los familiares del señor presidente de la República, así como los rectores de universidades, los representantes de organismos internacionales, también los representantes del cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de la República Dominicana, los señores ministros, los invitados especiales. A todos ustedes agradecemos la gentileza que han tenido por acompañarnos esta noche, a los señores senadores y diputados que también están con nosotros en el día de hoy, los académicos, los intelectuales, los empresarios, funcionarios,
representantes de organizaciones de base también los representantes de las diferentes iglesias en la República Dominicana. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Tendremos una dinámica para dialogar y hablar sobre esta importante obra que pone en circulación el señor presidente de la República, el delito de opinión pública. Unas palabras de introducción e inicio de los comentarios a cargo del el director de Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Marco Herrera. Muchas gracias. Muy buenas noches. Honorable señor presidente de la República, presidente de honor de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Leonel Fernández, distinguida primera dama de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, doctor Rafael Alburquerque, vicepresidente de la República, magistrado Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, doctor César Pina Toribio, ministro de la Presidencia, licenciado Luis Manuel Bonetti, ministro administrativo de la Presidencia, distinguidos ministros, secretarios de Estado, directores de medios de prensa, periodistas, académicos y amigos que nos acompañan en el día a día de las iniciativas de la Fundación. Muy buenas noches, me complace mucho en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo darles la bienvenida a este acto de mucha trascendencia y de mucho simbolismo para la Fundación. Como ustedes podrán notar del escenario que tenemos aquí, podrán darse cuenta, ¿no?, la diversidad de obras que adornan los estantes. Y eso obedece, ¿no?, a la actividad editorial que se agota en la Fundación, pues nos preocupamos no solamente de la producción del conocimiento, sino también de la difusión. Y siendo este uno de nuestros principales objetivos, pues nos llena de mucho orgullo y reviste mucho simbolismo, pues que se ponga en circulación la segunda edición de la tesis de grado de nuestro presidente de honor, el fundador de esta institución, presidente de la República. Así que me complace mucho darles la bienvenida a este simbólico acto. Y de inmediato pues les voy a aclarar que no vamos a hacer un acto tradicional de puesta en circulación de un libro. Aquí no nos pararemos a hacer unos comentarios con el rigor que el protocolo de este tipo de actividades pues requiere, sino que el ejercicio que haremos esta noche es sostener un diálogo sobre opinión pública, un diálogo sobre censura, un diálogo sobre prensa, un diálogo sobre libertad de prensa y sobre libertad de opinión. Y sobre todo un diálogo sobre lo que el mismo título de la obra denota, un diálogo sobre censura, ideología y sobre libertad de expresión. Yo realizaré una muy breve introducción descriptiva, sin ánimo, ¿no?, sin contradecir lo que acabo de decirles, ya que la parte central de este acto pues será el intercambio que agotaremos entre los panelistas y el autor del libro. Y luego de esta breve introducción, pues pasaré la palabra no al comentarista invitado, sino al panelista, dada la naturaleza del acto, quien también hará un muy breve esbozo de algunos puntos que le llaman la atención de la obra para de inmediato hacer una transición a un diálogo con el honorable señor presidente de la República. En mi introducción, pues simplemente les daré una breve esbozo descriptivo de la obra que hoy ponemos en circulación. La obra El delito de opinión pública es, sin lugar a dudas, una obra multidisciplinaria. De su lectura, que tiene un discurso eminentemente pedagógico, pues son varias las áreas que se tratan a profundidad y que el desarrollo, ¿no?, de la obra encamina de una parte, de una ciencia a otra, digamos, de un área de conocimiento a otra. Presenta de manera simple, de manera digerible, de manera entendible, lo que es el complejísimo proceso de la comunicación. Y para una persona no documentada sobre el tema, pues le introduce, ¿no?, a los conceptos básicos interesantísimos que reflejan lo complejo que es la comunicación. Y por eso esta
esta nutrida cátedra nos lleva por los principales conceptos de lo que es la opinión pública, lo que es el público, cuál es la diferencia entre público, muchedumbre y masas, y cómo se relacionan y se comunican entre sí. ¿Cuál es el concepto de opinión? El concepto de noticia. ¿Cuál es la diferencia entre noticia, ideología y propaganda? Sin lugar a dudas, pues consiste en una parte de fundamentación bastante extensa y bastante útil para lo que es el objetivo del libro. Un fenómeno que analiza el autor en el libro, la evolución que ha agotado, que ha experimentado los medios de comunicación, principalmente y de manera revolucionaria, pues después de la puesta en circulación de la primera edición, o sea que se nota, ¿no?, un extenso trabajo de actualización, ya que el desarrollo que han experimentado los medios de comunicación en los últimos 30 años pues, es significativo. Y dentro de uno de los fenómenos que el autor pues presenta es la cantidad de información que esta revolución tecnológica pues pone a disposición del receptor del mensaje. Y dentro de ese contexto el libro resulta muy práctico, porque reúne, sin lugar a dudas, la principal bibliografía presentada de una forma digerible y lógica de lo que es la ciencia de la comunicación, la sociología de la comunicación. Al leerlo, pues, asumí, señor presidente, que ese material, pues, sin duda le sirvió en los años de su carrera de docente, en su materia de sociología de la comunicación. Y sin lugar a dudas, pues, el aspecto pedagógico de la obra hace de fácil entendimiento todos estos conceptos. Conceptos importantes pero complejos, conceptos como la hegemonía cultural de Antonio Gramsci, los conceptos de la opinión pública de la mano de Walter Lippmann, la fascinante descripción y diseminación del concepto de la noticia de Émile Dubuffat, pues son temas realmente densos y complejos que son presentados de una forma muy simple en el libro. Para luego pasar al ámbito jurídico, que ahí viene el inicio de la construcción de la tesis del delito de la opinión pública. Y esta parte jurídica pues nos da un esbozo histórico de la legislación dominicana y la legislación comparada en materia de medios de comunicación, de acceso a la comunicación, de libertad de expresión y de la violación a las leyes de libertad de expresión. Y bueno, esta segunda parte del libro pues realmente constituye un tratado interesante de referencia realmente de lo que es la ciencia jurídica en este ámbito tan complejo e interesante como es la ciencia de la comunicación. Y todo esto se desarrolla en la segunda parte del libro, haciendo referencias de manera histórica a todas las diferentes normas que han gravitado en la ciencia de la comunicación, en la libre expresión, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos y principalmente en Francia, para llevarnos desde el principio y hacernos referencias de casos particulares de límites a la libertad de expresión que han estado caracterizados por un componente ideológico. No solamente se habla de un daño a la honra ajena o de una incitación que ponga en peligro la seguridad del Estado, sino que se hace una clara referencia a algún tipo de contenido ideológico. Y es en este momento que el autor pues comienza a construir su tesis del delito de la opinión pública, luego de habernos llevado obviamente por todos estos conceptos básicos de la comunicación y del derecho principalmente de la comunicación. Al final del libro, pues sin lugar a dudas, y esto nos remonta a los abogados, a las cátedras de Derecho Penal Especial, porque realmente en un momento ya del libro pues se aplica la técnica de Derecho Penal Especial, cuando el autor incluso de una manera muy clara y precisa establece pues, los elementos constitutivos de lo que es el delito de opinión pública. Y si bien al final del recorrido sabemos que este delito tipificado como tal no ha sido descrito de esa manera en ninguna pieza legislativa, pero
luego de ese ejercicio y luego de ese recorrido, pues al lector no le queda la más mínima duda de la existencia de este tipo de delito, del delito de la opinión pública. Inmediatamente le pasaré la palabra a Flavio Darío para que continúe con el análisis y sobre esta construcción de esta tesis del delito de la opinión pública que vamos a agotar el diálogo con el autor, el honorable presidente de la República. Muchas gracias. Flavio. Muchas gracias, Marco. Excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández, señor vicepresidente, señora primera dama, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, señor presidente de la Cámara de Diputados, señor decano del Cuerpo Diplomático, distinguidas y distinguidos ministros, amigas y amigos, distinguido público. Para mí, señor presidente, es un gran placer encontrarme con usted en su propio vecindario. Como santiaguero al fin, yo nunca me relacioné con este club, no tuve una relación directa con el mismo, pero sí puedo decir que estando en la secundaria y en la universidad en Santiago, pues obviamente que veíamos con mucha pasión y con mucho interés lo que sucedía en este club, que era un símbolo en, digamos, el desarrollo social, en los barrios, los temas de la juventud, en aquella época donde habían desafíos muy distintos a los que se presentan en el día de hoy. Y obviamente este es un club que lleva el nombre de un gigante de la historia dominicana. Y no solamente un gigante de la historia, sino un emblema de la clase trabajadora de la República Dominicana, quien justo a mediados de la dictadura de Trujillo, fue capaz de enfrentar la dictadura, encabezar un gran movimiento social a favor de los trabajadores. Y luego fue asesinado en Cuba. Y es aquí, en este lugar que lleva su nombre, que estamos reunidos, de modo que para mí es un honor, un enorme privilegio, primero estar en este lugar, segundo, encontrarme en su vecindario con usted y tener la oportunidad de comentar su obra, El delito de opinión pública. Tal como decía Marco Herrera, este libro tiene diferentes dimensiones y perspectivas. Tiene una perspectiva de la sociología y la teoría de la comunicación, y vemos en la obra una interesante discusión sobre conceptos tales como clase e ideología, masa, multitud y público, opinión y propaganda, medios de comunicación y su impacto en la sociedad, la noticia como construcción social de la realidad, y particularmente interesante en relación al tema de la ideología, las clases y la opinión, es la discusión al comienzo del libro sobre los diferentes enfoques que han incidido en el debate de estos conceptos. La teoría marxista en sus diferentes versiones, la teoría clásica, la teoría del neomarxismo en su momento, Gramsci y Althusser, la Escuela de Frankfurt, la teoría estructuralista impactada por los estudios de lingüística y semiótica. Todo eso por un lado, y por otro lado la teoría liberal, que también incidió en el enfoque sobre estos temas. Pero esa es solo una dimensión del libro. El libro tiene también una dimensión que podríamos llamarle la perspectiva periodística, el análisis del periodismo, estrictamente hablando. Hay un interesante capítulo que puede servir a cualquier estudiante de periodismo o periodista como tal en lo que es el proceso de formación de la noticia. A partir de 3 conceptos claves que vienen de la literatura anglosajona. Por un lado, el concepto de gatekeeping, que es el concepto como de portero, qué entra, qué sale, a qué se le da entrada de la información que llega de la sociedad, que llega de lo que acontece en la realidad. Agenda setting, es decir, la determinación de la agenda, en función de qué dinámica se establece esa agenda, y evidentemente que el autor se mueve en la dirección de, por un lado, no decir que hay alguien por encima de los demás que establece la agenda de una manera unilateral, pero tampoco se trata de un proceso ingenuo, de un proceso neutral, sino que en la determinación de esa agenda hay intereses, hay valores, hay ideologías, hay enfoques y hay determinaciones coyunturales. Y el otro es el framing, según utilizando la terminología que usa el mismo libro, que es el proceso de poner en contexto
las noticias. Dicho sea de paso, así se llamaba un programa de televisión que yo tenía con Pedro Silverio, quien está aquí en el auditorio, en contexto, que la idea nuestra era precisamente poner en un contexto la historia, digamos, el análisis de las noticias y las informaciones. Entonces, desde ese punto de vista, el libro tiene ese ángulo, esa dimensión, esa perspectiva del periodismo. Y hay dos conceptos claves que el autor, el presidente, trae a colación en lo que tiene que ver con la profesión del periodismo, que es la llamada cláusula de conciencia, como un elemento jurídico, cual no entro mucho en detalle, eso por un lado, y el denominado secreto profesional, y cómo estos dos conceptos que tienen una operatividad jurídica entran en juego en el proceso de producción de la noticia. Otra perspectiva que tiene el libro es la perspectiva de la historia constitucional y legal. El libro hace un recuento, una reseña de cómo la libertad de opinión se ha incorporado a través del tiempo en las constituciones, en los textos constitucionales dominicanos. También hace una historia legal, no solamente en el plano de lo constitucional, sino también en el plano de lo legal, de las disposiciones o instrumentos legales, tanto leyes estrictamente hablando como normas de otro tipo que han incidido en el tiempo en el tema de la opinión y particularmente el delito de opinión pública. Se remonta, por ejemplo, a una orden ejecutiva que por primera vez en el país, durante la intervención militar norteamericana 1916-1924, tipificó el delito de opinión, que es el delito, como veremos más adelante, que sencillamente censura una idea por la idea misma, por el contenido de la idea. En aquella oportunidad, obviamente, eran las llamadas ideas bolcheviques y anarquistas en el contexto de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique que se había producido 3 años antes, es decir, en 1917, y esta orden es de 1920. También, obviamente, a lo cual yo le voy a dedicar un poquito de tiempo, si Marco me permite, en el desarrollo del programa, un análisis jurídico de dos disposiciones, dos textos legales importantísimos, que es la Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley General de Acceso a la Información Pública. Lo interesante es que cada uno de estos elementos, dimensiones, tiene su propio lenguaje, tiene su propia lógica y al tener ese lenguaje, pues cada disciplina es tratada con el lenguaje y la conceptualización que amerita. Esto, sin embargo, y es bueno notarlo, no desarticula la obra. Al contrario, el lector se dará cuenta que tiene una concatenación y una articulación, una buena concatenación de los capítulos que se refuerzan mutuamente y se enriquecen mutuamente. Pero se verá cómo el lenguaje evoluciona, hay una mutación en el lenguaje en la propia obra, que incluso tiene que ver con un lenguaje de época. Es decir, cuando el libro se escribió por primera vez, había un lenguaje para expresar muchos de los elementos que aquí se tratan, pero ese lenguaje evoluciona con el tiempo. Habiendo dicho esto, lo segundo que quiero destacar, además de esas dimensiones de la obra, lo segundo que quiero destacar, ¿cuáles son los hilos conductores de la obra? Si se ven todas estas dimensiones, algo tiene que ser lo que mueva la obra, que lleve a algún lugar. Para mí, señor presidente, hay 3 ideas que sirven como de elementos subyacentes de la obra. En primer lugar, su interés en determinar cómo se forma la opinión pública. O sea, esa es como la primera preocupación. ¿Cómo es que se forma la opinión pública? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cuáles son los procesos, las dinámicas, los elementos que influyen en la formación de la opinión pública? Y retomando lo que hablábamos del proceso de producción de la noticia, obviamente hay un entrecruce entre contexto, época, naturaleza del tema, y evidentemente que no es un proceso neutral. No es unilateral, no es absolutista en una sociedad democrática, pero tampoco es neutral propiamente hablando, sino que es una construcción social. No es todo manipulación como mucha gente piensa, pero no deja de haber manipulación. Es decir, que todo esto se produce además en una evolución constante de los medios de comunicación, sobre todo ahora donde hay una explosión de los medios de comunicación. En una época, por ejemplo, el público, dice el autor, el público era simplemente pasivo, que recibía las noticias y apenas podía hablarlo con el barbero o lo podía hablar con los vecinos. Pero ahora con los medios digitales de comunicación el público reacciona frente a lo que recibe e incide en la formación de opinión y además de eso puede generar sus propias informaciones a partir de sus medios y sus propias dinámicas.
Si no lo creemos, podemos simplemente echarle una mirada a lo que ha sucedido en las llamadas revoluciones del mundo árabe. El segundo tema que mueve hilo conductor de la obra es ¿cuál es el alcance de la libertad de opinión y sus limitaciones? Que es un tema clásico, es un tema viejo en el debate sobre qué es aquello que se puede decir y aquello que no se puede decir. ¿Qué es aquello que se permite decir sin tener una censura previa? O más bien la idea de que no debe haber censura previa, que es el viejo concepto liberal desde épocas pasadas. Y el tercer tema es, obviamente, que le da el título, es cómo se caracteriza el delito de opinión y cómo se ha manifestado en diferentes contextos. Con esta antesala, el libro entonces toma un giro al campo de lo jurídico. Aunque no abandona la perspectiva sociológica o de la teoría de la comunicación o de las ciencias políticas, el libro toma un mayor énfasis en lo jurídico para descifrar estos dos instrumentos legales de la República Dominicana en una discusión en comparativa con otros países. Me refiero a la Ley General de Acceso a la Información Pública y la Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. Que en el orden del tiempo, la segunda va primero y la primera va segunda, pero en el libro, la Ley General de Acceso a la Información Pública está tratada primero y luego trata la Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. Yo me voy a dedicar brevemente a cubrir ambos aspectos para luego entonces pasar a tener una conversación con el señor presidente en torno a la obra. En lo que tiene que ver con la Ley General de Acceso a la Información Pública, obviamente el punto de partida es la disposición constitucional que ya en la nueva Constitución, artículo 49, se consagra como un derecho de toda persona a tener acceso a la información de las entidades públicas. El libro, obviamente, ya está enriquecido por la incorporación del texto constitucional nuevo, de la Constitución del 2010. Y hace referencia al texto constitucional de que todos los medios de comunicación tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público. Aquí el autor hace una discusión sobre si son solo los medios de comunicación los que tienen ese derecho o si también toda persona individual lo tiene. Y la respuesta es que toda persona tiene derecho a que la entidad pública, el oficial público, le ofrezca la información relevante que está requiriendo. El artículo 1 de la ley refuerza, aunque fue escrita antes de la Constitución, refuerza lo que está y es compatible con lo que está en la Constitución respecto a este derecho que tiene todo ciudadano, que tiene toda persona de requerir información pública. Hay una cita que yo voy a leer, nada más y nada menos que del autor, que dice así respecto al acceso a la información pública y el papel de los funcionarios públicos. La norma que reglamenta todos los actos y actividades de la administración pública es la de la publicidad. Por consiguiente, de acuerdo con la ley, dice el autor, tiene carácter imperativo la presentación de un servicio de información actualizado y permanente acerca de presupuestos, licitaciones, concursos, compras y gastos, listado de funcionarios y de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones y pensiones, estado de cuenta de la deuda pública, leyes, decretos, resoluciones, marcos regulatorios, índices y estadísticas. Obviamente, el argumento aquí es que la publicidad, la transparencia es lo que debe normar la relación de las entidades públicas, de los funcionarios públicos, con la ciudadanía. Obviamente, el autor, el señor presidente, hace una discusión sumamente interesante sobre las excepciones a esa regla, porque evidentemente esa regla no es absoluta, sino que también tiene excepciones. Son las excepciones, no voy a entrar en los detalles de la misma, pero son las excepciones que tienen que ver, obviamente, con la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás. Aquí en República Dominicana, como en cualquier país del mundo, siempre hay ese espacio reservado de que se invoca una excepción al principio de la publicidad total de los actos de la administración pública. Ahora bien, la cuestión está en determinar, y el autor, el señor presidente, discute esto en su obra de una manera muy interesante, de cómo se resuelve el problema de quién decide qué es aquello que se puede dar a conocer y aquello que cae bajo la categoría de excepción.
Obviamente que aquí hay una laguna desde el punto de vista legal. El argumento que él plantea es que lo aconsejable, estoy citando, es la elaboración de una ley de clasificación de la información, lo cual evitaría que cada titular de una de las dependencias del Estado se convierta en un legislador particular de su institución. En otra manera, el argumento es que debe hacerse una labor legislativa para que se determine qué es aquello que se pueda tener acceso y qué no. De modo que no haya una discrecionalidad de parte del titular de la función pública de qué le da o qué no le da a un medio de comunicación o a una persona particular. Yo pienso, sin embargo, y es un tema que quisiera sobre el cual usted se refiera en los comentarios, que si bien es una propuesta que puede avanzar mucho en resolver este vacío, siento que no es suficiente. Siento que aun cuando se haga no va a resolver el problema de manera definitiva, porque además es un problema que no se puede resolver de manera definitiva. Y digo esto porque la tensión entre el poder y la ciudadanía, el poder y los medios de comunicación, es una condición intrínseca en la vida democrática. Siempre va a haber una tensión del poder, de las estructuras del poder, de las instancias oficiales, de querer preservar informaciones que corresponden al orden público, a la seguridad nacional, etc. Y siempre va a haber un empuje desde abajo de la ciudadanía, de los medios de comunicación, queriendo tener acceso a esa información. Eso sucede en cualquier democracia. Ha sucedido en República Dominicana, pero en Estados Unidos, lo que le damos seguimiento a Estados Unidos, sabemos que la Suprema Corte de Justicia está llena de casos en los que hay siempre un planteamiento para que el Poder Ejecutivo particularmente ceda información que en un momento determinado considera privilegiada. Entonces yo pienso que como va a haber esa tensión entre el poder y la ciudadanía y los medios, necesariamente siempre va a haber una última palabra que tiene que llegar a un tribunal. Es decir, va a ser necesario que sea el tribunal el que resuelva este problema, porque no se puede prever en una ley todas y cada una de las condiciones que nos permitan a nosotros decir qué cae bajo una cosa y qué cae bajo la otra, bajo la excepción o no la excepción. Y tratándose de que es solo un tribunal lo puede resolver, a los abogados el presidente le da una serie de sugerencias de cómo actuar en esa materia. Sugiere los medios y los recursos de que dispone, recursos jerárquicos, recursos contenciosos ante el Tribunal Superior Administrativo, acción de amparo, e incluso argumenta que el referimiento es un medio judicial idóneo para conseguir una información que una estructura de poder, una instancia oficial no quiera dar. De modo que ahí a los abogados nos interesa esa parte para ponerla en práctica en la vida real. El último tema prácticamente que voy a tocar es el tema entonces de la ley sobre expresión y difusión del pensamiento, que ya es la parte final de la obra. Obviamente este es el gran tema que tiene que ver con la libertad de expresión y sus límites, es decir, qué se dice y qué no se puede decir. La teoría que predominó por siempre fue aquella formulación que hizo William Blackstone, aquel comentarista inglés famoso a lo que hemos ido a las escuelas de Derecho, que en 1776, el año mismo de la Declaración de Independencia, señaló que todo hombre libre tiene el indiscutible derecho a exponer ante el público los sentimientos que le parezca. Y prohibir esto es destruir la libertad de prensa, dice Blackstone. Pero si él publica algo que es impropio, dañino o ilegal, tiene que asumir las consecuencias de su propia temeridad. Básicamente, ahí se está instituyendo el concepto de no censura previa, pero consecuencias penales si usted hace algo aquello que es violatorio a la ley, difamatorio, injurioso, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, en Estados Unidos predominó ese concepto en la primera enmienda de la Constitución. El presidente trata muy bien esa parte. La posición de James Madison, que se considera el arquitecto de la Constitución, perdió en el debate porque para él no había que poner ningún tipo de límite al uso de la palabra, de la publicación del pensamiento, aun cuando pudiera tener esas consecuencias. La República Dominicana incorpora ese concepto que viene desde el siglo XVIII, final del siglo XVIII, que ha impactado en todos los países, pero no siempre de manera total, es decir, no censura previa. Y hay aquí un análisis interesante de
una serie de disposiciones legales a través de la historia dominicana en lo que sí ha habido censura previa, empezando con la orden ejecutiva del año 1920. El autor discute, el presidente discute todo lo relativo, obviamente, a la difamación y la injuria, que es algo que impacta a los particulares cuando alguien dice algo de uno públicamente que pueda ser difamatorio o injurioso. Hay un análisis jurídico detallado de sus elementos y trata, me parece a mí de manera muy interesante, dos conceptos: uno para la difamación, que es la excepción de veracidad, y en el caso de la injuria, que es la causa eximente de responsabilidad penal, que es el de la provocación, que se aplica en la injuria, pero que no se aplica en la difamación, y la excepción de la verdad se aplica en la difamación, pero que no se aplica en la injuria. Hay un tema que no es discutido en la obra, que a mí también me gustaría que podamos comentar, que es el tema de la difamación que invoca a un funcionario público. En Estados Unidos hay dos sentencias muy conocidas, el presidente las menciona. Por un lado, la sentencia llamada New York Times versus Sullivan, en lo que básicamente se estableció el concepto de malicia actual. Es decir, que solo un funcionario que haya sido acusado de algo y demás, solamente según esta sentencia escrita por el gran jurista liberal William Brennan de la Suprema Corte de Justicia, dice que solo si prueba que esa información o ese mensaje que es difamatorio o es injurioso, se hizo con un con un conocimiento explícito de que era falso, o con una total menosprecio a determinar si era falso o verdadero. Entonces se determina el concepto de malicia actual, es decir, hubo malicia en hacer eso. Que ese estándar, si no lo prueba ese estándar, si no prueba esa regla, ese elemento, pues es muy difícil que un funcionario público pueda conseguir una sentencia a su favor por causa de difamación. Y la otra gran sentencia, esa fue del 64, de 1974, es la famosa sentencia Gertz versus Robert Walsh, Inc., en la que se hace la distinción entre funcionario público, figura pública, versus persona individual privada. El libro se mueve para entonces concluir con un análisis de las infracciones contra el interés público, es decir, aquellas infracciones que tienen que ver con la seguridad del Estado, la seguridad interior y exterior, los delitos de noticias falsas, los delitos contra los jefes de estados y diplomáticos extranjeros, la ofensa al presidente de la República, es decir, toda una serie de elementos legales que están en la ley sobre difusión y expresión del pensamiento. Y finalmente, la obra cierra como comienza, que es viendo ya desde un punto de vista legal el delito de opinión pública. Porque la obra comienza, al hablar de opinión pública y el delito de opinión pública, haciendo una reflexión sobre aquellas ideas que en momentos determinados han sido penalizadas por el contenido mismo de la idea, por el contenido mismo de la idea, fueran ideas comunistas o ideas de otro tipo. Entonces, aquí se ve desde un punto de vista legal los elementos constitutivos de ese delito, y además hace una historia que va desde el 1920 con la orden ejecutiva 385, 1936 con la ley 1203, con la 1961 una ley del Consejo de Estado, dos leyes del Triunvirato 1963, la ley 7 y la ley 70 y 71, que establecieron delitos de opinión, la mayoría de ellas todas relacionadas con el tema del comunismo. Mis comentarios finales, antes de pasar al diálogo, es que realmente encontré el libro sumamente interesante, actualizado, que constituye un gran aporte a la literatura dominicana sobre todos estos temas. Mueve a una reflexión en torno a este tema crucial de la existencia misma, para la existencia misma del régimen democrático, que es la libertad de expresión, es decir, es una libertad de libertades. Sin la libertad de expresión no puede haber otras libertades, la libertad política, la libertad de organización política, la libertad de expresar, o sea, es un elemento constitutivo, condicionante de las otras libertades, y por eso se le llama el cuarto poder. Ese libro será una referencia, yo creo, para los tribunales del país, especialmente para el Tribunal Constitucional, en lo que tiene que ver con el desarrollo de una jurisprudencia dominicana en esta materia, porque ciertamente nosotros carecemos de una jurisprudencia que pueda determinar estándares, que pueda determinar pruebas y parámetros y umbrales según el contexto, según las condiciones, según las características propias de una manifestación en un momento determinado
de prohibición o de limitación de la libertad de expresión. De modo, señor presidente, que dejo sobre el tapete algunos temas ahí de mi reflexión, algunos temas que lo vi de una manera que pudieran tal vez profundizarse, lo que planteé sobre el tema de los funcionarios públicos, por un lado el tema de la jurisprudencia en la clasificación o el rol de los tribunales en la clasificación de qué cae bajo las reglas de la excepción y qué no cae bajo las reglas de la excepción. Y en fin, quisiera ser el primero en felicitarlo quizás no sea el primero, seguro en su casa lo felicitaron, pero quisiera ser públicamente el primero en felicitarlo por realmente esta gran contribución y haber sacado tiempo, yo no sé de dónde, para poder escribir un libro tan bien escrito, tan bien investigado y con tantas ideas interesantes. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia. Señor presidente, yo voy a iniciar con la primera pregunta y quisiera que sirva más de... la orden 385, la orden ejecutiva 385 del 1920, no es la primera en la República Dominicana, sino en el mundo, que establece lo que la obra tipifica como el delito público. ¿A qué atribuye usted esa coincidencia que nos haya tocado a nosotros ser los primeros, y no en un país industrial o quizás en un país con convulsiones sociales más evidentes en la época? Sí, bueno, muchas gracias, Marcos. Antes de responder a su pregunta, quisiera tocar dos cosas muy brevemente. Primero es felicitarles a ustedes, a los dos, a Flavio y a Marco, porque he constatado hoy que leyeron el libro y lo leyeron muy bien. Así que pasaron el examen. Lo segundo es por qué decidí una segunda edición, ¿no?, corregida y ampliada de este texto. Bueno, efectivamente, la versión original fue para la opción al doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en esa ocasión ese libro fue escrito tal vez en el mismo lugar donde yo estoy sentado ahora, porque aquí era donde quedaba mi casa, hasta que Leo y Diandino decidieron demolerla y construir el club. Entonces es muy probable que aquí debía quedar exactamente el patio de mi casa y yo la escribí en el patio, en horas de la tarde, así que puede ser que geográficamente es el lugar donde se escribió originalmente. Ya luego, el ministro de la Juventud ha dicho que yo soy un joven con edad acumulada. Y entonces, pensando en eso, me he dado cuenta de que debo empezar ya a recoger algunas de las cosas que he ido haciendo en la vida. Entonces, este texto servía de referencia en las clases que daba de Sociología de la Comunicación, pero se fue quedando en el tiempo. En la versión original incluso habían algunas tablas estadísticas con fechas de la época. Y, por supuesto, eso va quedando obsoleto en el tiempo. Entonces me he propuesto hacer cosas que sean las definitivas. Es decir, esta segunda edición ya es un texto que puede quedar como algo definitivo. Puede haber inclusive en el futuro algún cambio en la legislación, pero los conceptos, como conceptos, permanecen. Ese fue el motivo. Y eso es parte de un proyecto de ir retomando cosas que se han publicado en el pasado, actualizándolas y dejándolas como el aporte definitivo al debate nacional. Estaría trabajando, por ejemplo, para sacar en los próximos meses unos 80 artículos que he seleccionado, escritos cuando tenía entre 19 y 24 años de edad. Y ese texto se va a titular Años de formación, escritos políticos de vanguardia. Y el tercero, que ya sería en la postpresidencia, un trabajo que también salió en los años 80, es Los Estados Unidos en el Caribe, de la Guerra Fría al Plan Reagan. He decidido ir más atrás en la historia y más adelante en el tiempo. Sería Los Estados Unidos en el Caribe, de la doctrina Monroe al siglo XXI. Entonces son tres trabajos del pasado que quiero ir actualizando y presentándolo para entonces poder avanzar con otros proyectos que tengo en el futuro. Pero entonces, cayendo en lo que ha preguntado Marco ya de manera específica, el concepto mismo de delito de opinión pública, yo debo confesarles que no existe.
Ustedes no van a encontrar en ningún lugar nada que se llame delito de opinión pública, salvo en una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los años 70, a propósito de lo que estaba ocurriendo en Chile con la dictadura de Pinochet. Ahí fue donde por vez primera, y ya mucho tiempo después de haberse publicado la tesis original, que vi el concepto delito de opinión pública, porque ningún texto aparece. Ahora, quiere decir que porque no figure como clasificación en los tipos de delitos de prensa, en la ley de legislación de prensa, o no haya figurado en la doctrina, no existe nada que se llame delito de opinión pública. Yo creía haberlo encontrado en los hechos. Y efectivamente, durante la ocupación militar norteamericana, de 1916 al 1924, se dictó una orden ejecutiva, que es como se llamaban las disposiciones legales en el periodo de la ocupación norteamericana. La orden ejecutiva 385 del año 1920. Y en esa disposición se establecía la prohibición de difundir escritos o difundir por cualquier medio que fuera alegatos, argumentos que fuesen favorables a la promoción de la doctrina denominada bolchevique en la época. Es decir, había en esa disposición una censura. Quedaba prohibida la difusión de cualquier idea, escrito, argumento de naturaleza bolchevique o que promoviese la idea bolchevique. Había una censura. Pero al referirse a una corriente política, era una censura de carácter ideológica. Por tanto, por vez primera encontraba en una legislación una censura a la difusión de una idea por razones estrictamente ideológicas. Entonces quise ver si en la ocupación norteamericana en Haití, que ocurrió el año antes, 1915 a 1934, aparecía algo parecido, y no aparece ninguna disposición en Haití ordenando la prohibición en la circulación de ideas de carácter marxista. Busco en la ocupación en Nicaragua, tampoco aparece. Es decir, en el único caso de la ocupación norteamericana en esta época llamada de diplomacia del dólar, donde se aplicó una disposición parecida, fue en la República Dominicana. Pero luego busco en los propios Estados Unidos y no aparece nada por el estilo. En Estados Unidos, en el 1917, se pone en vigencia la llamada ley de espionaje. Y ya en el 1940 aparece la ley Smith, que es una ley en relación al registro de extranjeros, y son las leyes que se van a aplicar en la época del macartismo, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, en persecución a los artistas, a los intelectuales que profesaban ideas marxistas. Pero tampoco lo encontramos en ningún país, es decir, que no hay en ninguna parte del mundo hasta 1920 una legislación que establezca censura a una idea simple y llanamente porque se corresponda con una corriente ideológica. Entonces me pareció que en esto había una novedad, o yo diría dos novedades. La primera es que surgió por vez primera en la República Dominicana, y lo segundo es que por vez primera se establecía una censura a una opinión por razones ideológicas, y eso me parecía como muy atractivo, el que esa combinación de factores se diera precisamente aquí en la República Dominicana. Y como ha dicho Flavio, no se quedó ahí. Más adelante, en el 1936, Trujillo estableció una legislación también prohibiendo en forma expresa la difusión de ideas socialistas. En el Consejo de Estado se dictó otra ley en la misma dirección, y durante el triunvirato, la ley 6, 70 y 71, también reforzaron la idea de una prohibición, una censura previa a la difusión de ideas de carácter marxista. De manera que la configuración de eso fue lo que vimos como delito de opinión pública, que se diferenciaría de cualquier otro delito de prensa por el carácter ideológico. Es el único donde uno de los elementos constitutivos del delito sería la ideología. Yo comentaría, está prendido, seguro. Yo comentaría en relación a eso, que usted mismo trata en el libro cómo en Estados Unidos, en dos circunstancias, previo a que las autoridades norteamericanas emitieran la orden ejecutiva en la República Dominicana, usted hace referencia a dos leyes famosas en la historia constitucional norteamericana, que es la ley de sedición de 1798 y la ley de espionaje de 1917. La primera ley tenía una prohibición
prohibía el uso de publicar escritos que fueran considerados falsos, escandalosos, maliciosos. Y eso básicamente se dio en el contexto de las luchas faccionales en Estados Unidos. A veces uno sublimiza los aspectos positivos de ese proceso, pero fue un proceso muy desgarrador. Y ahí estaban los federalistas versus los republicanos, John Adams, que era el presidente, y estaban los jeffersonianos por el otro. Y en esa lucha, pues, uno que tenía el poder no quería que el otro publicara ciertos escritos y le pasa esa ley. Entonces ya el concepto como tal no se refería al comunismo, obviamente, eso no existía, pero el concepto de que ciertas ideas, ciertas nociones no podían publicarse, pues ya estaba ahí. Y en 1917 ya tiene la ley de espionaje, está referida a la participación de Estados Unidos en la guerra, para evitar que se publicaran informaciones o ideas que pudieran atentar contra la participación y la efectividad de Estados Unidos en la guerra. En Estados Unidos yo diría hay tres disposiciones: la ley de sedición, que es esta de finales del siglo XVIII, la ley de espionaje y la ley sobre registro de extranjeros. Ahora, la ley de sedición norteamericana a su vez tiene su origen en una ley de sedición en Inglaterra, que fue con anterioridad, pero que iba en la misma dirección. Es decir, era una especie de censura que se establecía sobre determinadas ideas, pero aún no tenía el carácter ideológico, sino de la confrontación política inmediata. En realidad es con la ley dominicana, la orden ejecutiva de la ocupación norteamericana aquí, que vemos la censura a la difusión de la opinión por razones ideológicas. No se dio tan claramente en Estados Unidos con ninguna de las tres leyes, sino que fue más bien la Suprema Corte de Justicia, como Flavio perfectamente ha dicho, la Suprema Corte, conociendo casos específicos contra el secretario general del Partido Socialista en los Estados Unidos, contra dirigentes trotskistas que fueron condenados y propiamente contra miembros del Partido Comunista de los Estados Unidos que, aplicando la ley sobre registro de extranjeros, fueron condenados a prisión. La ley de espionaje más bien se aplicó por la Suprema Corte durante la Primera Guerra Mundial. Se cuestionó la idea de difundir panfletos, difundir periódicos, revistas, etcétera, que concitasen a los conscriptos, ¿no?, a no participar en la guerra. Entonces se consideraba que eso iba en contra de la propia nación norteamericana, el que hubiese difusión de ideas que estimulasen la no participación en la guerra. Entonces esa fue la ley de espionaje, ¿no? Diferente, insisto, al caso que nosotros tenemos aquí, ¿no?, en la República Dominicana. Si me lo permiten, yo voy a tratar de leer muy brevemente el contenido de esas disposiciones legales. La orden ejecutiva, el artículo 2 de dicha orden ejecutiva decía lo siguiente: con el fin de prevenir disturbios en el orden público, se les prohíbe a todas las personas publicar en revistas, diarios, folletos, periódicos, hojas sueltas o cualquier otra publicación artículos de la siguiente naturaleza: a. los que enseñan la doctrina comúnmente conocida como bolchevismo o anarquía, la cual, dadas las circunstancias que actualmente prevalecen en la República, podría dar lugar a la intranquilidad y desórdenes. De manera que quedaba claro de lo que se trataba. Lo que resulta extraño es por qué las autoridades norteamericanas en el año de 1920 podrían creer que en la República Dominicana había una organización comunista que podría alterar el orden público, puesto que la revolución bolchevique había tenido tan solo 3 años atrás, en el 1917. Y yo creo que tal vez el único dominicano que conocía lo que eran ideas marxistas era Chapuzó, que entonces estaba por La Vega, pero no existía eso como amenaza, ni como organización, ni como nada. Entonces resulta hasta misterioso por qué se tomó esa disposición para la República Dominicana. No se repitió en ningún otro país, no existía ni en la propia legislación norteamericana y se estableció para la República Dominicana. Más adelante, en el 1936, Trujillo, y fíjense, 1936, no estamos hablando ni siquiera de la Guerra Fría, de la post-Segunda Guerra Mundial. Esto es antes de la guerra. La ley número 1203 del 20 de octubre de 1936, en plena era de Trujillo, se prescribió: se castigará con prisión correccional de 3 meses a 2 años y multa de 50 a 500 pesos, o con una de estas penas solamente: 1, la publicación de artículos, revistas,
periódicos, libros, folletos o carteles de la siguiente naturaleza: A, los que enseñen doctrinas comunistas o anarquistas o comenten favorablemente a las prácticas o actividades que realicen en el exterior organizaciones que profesen estas tendencias. Y B, los que enseñen doctrinas o ideas contrarias a la moral pública, tal como esta es tradicionalmente practicada en nuestro país y en todas las naciones civilizadas. Bueno, la segunda, la moral pública, es algo que siempre, ¿no?, vamos a encontrar. Pero ya luego, en el 1900, sigue aquí en 1936, el 2, prohibición de la enseñanza o propagación de ideas comunistas o anarquistas en sitios y reuniones públicas o privadas por medio de conferencias, discursos o lecciones. Y 3, el hecho de tener comunicación por escrito o en otra forma cualquiera con personas o con corporaciones radicadas en el extranjero y que se dediquen a la propagación de ideas comunistas o anarquistas. Bueno, y conceptos más o menos parecidos se repiten en el 1961 en el Consejo de Estado y en el 1963 con el Triunvirato. De manera que hay una consistencia en el tiempo de establecer una prohibición a la difusión, en este caso, de ideas comunistas, lo que significa una censura previa. Es una censura previa a la libertad de expresión por una razón estrictamente ideológica. Y ahí está la novedad de ese fenómeno. Yo tengo una pregunta de seguimiento, reflexión de seguimiento sobre, ya que estamos con el tema de delitos de opinión. Uno se pregunta, bueno, se ha hecho este estudio, la mayoría de esas disposiciones, al menos en lo que tiene que ver con República Dominicana, se referían al comunismo, a la doctrina comunista. Hay una disposición, que no sé si estaba en la que usted leyó, de que se prohibía el uso de emblemas que reflejaran la doctrina comunista y demás. Y uno se pregunta, bueno, en esta época, ese concepto va a seguir teniendo relevancia, es decir, nos vamos a encontrar nosotros con situaciones de este tipo en una era en la que hay una conciencia generalizada de la importancia de la libertad de expresión, de no excluir ideas por el simple hecho de ser ideas, el fin de la Guerra Fría, el fin del comunismo y la amenaza que eso representó para el sistema capitalista, en fin. Entonces, la pregunta va en si usted visualiza situaciones que pudieran dar lugar a una tipificación de delito de opinión. Yo he pensado en una que no tiene que ver con una verbalización de la opinión, y es la relación que tiene el uso de elementos no verbales que reflejan un contenido. Por ejemplo, si no me equivoco, en Francia, y si me estoy equivocado, por favor, me lo hacen saber, se prohibió el uso de la burka, ¿no? Obviamente eso tiene una simbología, la simbología de lo musulmán, el islamismo, ciertos valores, etc. Yo no me imagino en Estados Unidos que la Suprema Corte de Justicia pueda aceptar una norma, ya sea del Congreso o de un Estado, que pase eso, que pase el escrutinio de la constitucionalidad en virtud de la primera enmienda. Ya hoy día la primera enmienda es tan fuerte que a un elemento no verbal se somete al escrutinio de la primera enmienda, porque es un elemento que, si es material, no verbal, lleva consigo un contenido. Entonces, ese se me ocurre como un elemento en el nuevo escenario en el que nos encontramos. ¿Qué otros elementos pudiéramos visualizar en este contexto del terrorismo, de otras amenazas, que ya no es el comunismo propiamente hablando? Sí, yo pienso, Flavio, que efectivamente esto ha ido evolucionando, ¿no? Con el desplome de la Unión Soviética y la desaparición del comunismo, esta legislación se torna anacrónica y es abrogada, ¿no?, en casi todos los países. Pero ha evolucionado con el tema del terrorismo y con el tema del Islam en el mundo occidental, como usted bien apunta. La semana antes pasada leí en el periódico El País que en Francia también se había prohibido el que personas que profesen la religión musulmana puedan rezar en la calle, porque parece que en París y en otras localidades a determinadas horas del día los musulmanes rezan, y entonces hay barrios en los arrondissements, como le llaman en París, ellos, un grupo, 20, 30 personas, ahí mismo se hincan, rezan y
profesando su religión. En Francia acaba de prohibirse el que lo puedan hacer. Al igual del uso de este turbante, ¿no?, que usan las mujeres, o el taparse el rostro, que es muy típico también de la religión musulmana. En Francia eso ha quedado prohibido por ley. Y por supuesto eso ha generado un debate en Francia y en otros países europeos sobre el tema del multiculturalismo y el tema de la tolerancia. Es decir, la diversidad cultural, la diversidad religiosa debe ser respetada, debe ser tolerada, o hay unos límites a eso en función de la moral, las costumbres y los preceptos que dominan en los países occidentales. Este es el gran debate hoy día en Europa. En Alemania, por ejemplo, la propia canciller Angela Merkel se ha expresado públicamente por presiones de la ciudadanía en contra de expresiones multiculturales. En Europa se va un poco en esta tendencia la xenofobia, el rechazo a lo extranjero, se está enraizando de nuevo, la expulsión de los inmigrantes. Eso se está extendiendo, ¿no? Africanos que llegan a Italia, o los romans que estaban, por ejemplo, en Francia, los rumanos. En fin, hay una tendencia hacia el rechazo a la migración, hay una tendencia a no reconocer la diversidad cultural. Eso se ha extendido y se está expresando entonces también en términos legislativos. Con respecto al terrorismo, interesante, porque yo creo que esta legislación de censura a la libertad de opinión por razones ideológicas ha evolucionado en la legislación que se ha elaborado en reacción al problema del 11 de septiembre, al terrorismo. En Estados Unidos, por ejemplo, se elaboró la Ley Patriota y también se elaboró lo que llaman Homeland Security, ¿no?, que es la ley de protección del territorio. Y eso, todo lo que hemos tenido la oportunidad de viajar al territorio norteamericano, lo vivimos en carne propia. Para poder acceder ya al avión, usted tiene que someterse a una serie de requisitos de seguridad, que en otros tiempos, aunque no estamos hablando en este caso de libertad de opinión o libertad de expresión, sí tiene que ver con la libertad individual, que se ve disminuida porque está sujeto al registro. Usted tiene que permitir ser registrado para abordar el avión. Y eso implica una limitación a una libertad individual que, si no hubiera sido por los ataques terroristas, seguro habría habido una sublevación de la ciudadanía para someterse a ese tipo de requisitorio. Ocurrió también en otro ámbito, en el ámbito religioso, un hecho en el sentido contrario. Una publicación de Occidente, creo en Dinamarca, ¿verdad?, donde se ironizaba con la figura del profeta Mahoma. Entonces eso circuló y provocó una reacción airada del mundo musulmán, que reaccionó con violencia, incluso atacando embajadas de varios países occidentales. Eso se dio en el Líbano, se dio en Siria, se dio en Irán, ¿no?, como reacción por la circulación de esta publicación que satirizaba la figura del profeta Mahoma. ¿Cuál fue la reacción entonces de algunos periódicos? La autocensura. No publicar nada que pudiese ser interpretado como lesivo, ¿no?, al interés de la comunidad musulmana. Por tanto, son también formas de censura o de autocensura en tiempos modernos que está motivado por razones ideológicas o por razones políticas o de seguridad. Por tanto, yo diría, en estos momentos ha habido una disminución del ejercicio de la libertad individual como manera de garantizar la seguridad ciudadana ante la amenaza o el riesgo de ataques terroristas. Yo diría, no sé, Marco, si tú tienes alguna pregunta ahora, pero quizás para complementar estos comentarios, en lo que tiene que ver con esas prohibiciones, por ejemplo, de rezar en las calles de los seguidores del Islam, no es un debate que nosotros en República Dominicana tenemos, pero sí nos concierne como un elemento de esta discusión sobre la libertad de expresión. Yo diría que a menos que el Estado, supongamos que lo sometamos al escrutinio de la Constitución norteamericana o la Constitución dominicana, yo pienso que a menos que el Estado pruebe unos criterios neutrales para justificar esa prohibición, esos criterios neutrales pudieran ser, por ejemplo, que interrumpen el tránsito porque oran en medio de la calle, o que interrumpen la jornada laboral porque simplemente no permiten que las demás personas trabajen en la fábrica, lo que fuera. Son criterios neutrales. Para mí es una violación a la libertad de expresión. O sea, como se entiende hoy día, una censura legal
a la libertad de expresión de una persona que tiene unas creencias religiosas y que decide manifestarla en la vía pública y no en un templo, en una iglesia, en una mezquita, donde fuera. Esa sería como mi opinión sobre eso. Sobre el tema de las consecuencias del 11 de septiembre. Su opinión sería que no es censura. Para mí sería violatorio a la libertad de expresión. Porque aunque sea una oración en silencio, como dije anteriormente, no es verbalizado, pero hay unas creencias, hay unas ideas que se manifiestan de esa manera y que a esa persona se le está impidiendo expresarla en la vía pública. En cuanto a lo de las consecuencias del 11 de septiembre y las restricciones a la libertad, ciertamente ese es el tema del presente. La tensión que hay entre la libertad y el orden, entre la libertad y la seguridad, que son dos valores constitucionales. O sea, la libertad es un valor constitucional, pero la seguridad también es un valor constitucional. ¿Cómo lograr ese balance? Usted como estadista sabe muy bien esa relación. ¿Cómo lograr ese balance? No solo en la discusión teórica, sino en la práctica, es muy complicado. Y ahí entonces, obviamente, el rol de los tribunales, el rol de las cortes, pues es fundamental, porque en último término es un tribunal independiente que puede determinar si una determinada norma o política pública o legislación local, pues va más allá de lo que el deber de proveer seguridad del Estado requiere. Sí, y por supuesto, digamos, se trata de una colisión de derechos, como perfectamente apunta Flavio, entre la libertad individual, concebida como parte de las libertades públicas, como parte de los derechos fundamentales o derechos humanos. Ya no solamente estamos hablando aquí de libertad de expresión, es libertad de movimiento, es libertad religiosa, es decir, es libertad de tránsito, implica el conjunto de libertades públicas que ahora se ven limitadas, se ven restringidas por razones de seguridad. ¿Cómo conciliar esos derechos en conflicto? Yo pienso que se ha ido buscando una alternativa en el sentido de que esas restricciones no tengan un carácter permanente, sino que los estados puedan establecer legislaciones especiales de urgencia con una determinada temporalidad, porque la amenaza no será para siempre, la amenaza puede ser coyuntural. Sin embargo, un estado puede verse tentado a pasar de ser un estado de derecho y democrático a ser un estado autoritario, tomando como pretexto la eventual amenaza que pudo darse en un momento determinado. Entonces, la noción de restricción de la libertad debe ser la excepción, no la norma. Y como la amenaza no será una amenaza permanente, sino de circunstancia o de momento, lo correcto sería entonces elaborar una legislación temporal de carácter de urgencia mientras dura la amenaza. Y eso estará sujeto a los hechos. Si pasa un determinado tiempo y no hay nuevas amenazas, entonces tiene que darse una liberalización de la restricción al ejercicio de esas libertades individuales. Pienso que esa es la manera en que este tema pudiera evolucionar en beneficio de los ciudadanos, que si bien merecen la protección y deben tener la garantía de la seguridad, no debe ser en menoscabo permanente al ejercicio de sus libertades fundamentales. Quisiera agregar, presidente, y a la vez hacerle una pregunta, extrapolarnos ese límite que tiene la libertad de expresión cuando afecta la honra de otra persona, cuando afecta la seguridad de otra persona. Pero ¿qué pasa cuando concita el repudio colectivo de la sociedad? Y me permito con esta introducción pues hacer un ejemplo que yo traería a la realidad dominicana y lo calificaría yo como un delito de opinión también, porque no se está imponiendo un límite a la expresión por la honra de otra persona, ni por la seguridad del Estado, sino porque simplemente la idea que se transmite o la ideología que se transmite es contraria a lo que en ese momento se considera orden público y valores sociales y morales. Pongo el ejemplo de la República Dominicana, una ley también me parece que del Consejo de Estado, que prohibía todo tipo de publicación, honra, nombre de calle, que hiciera alusión a la figura del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Ese sería un caso, a su entender. Le voy a poner dos casos que concitan ciertamente lo que es el repudio colectivo. El segundo caso que le pondría también es la ley 5088, la ley de drogas,
que establece, bueno, en uno de sus articulados la prohibición de cualquier tipo de publicación, emblema o mensaje que, según el texto de la ley, incite al tráfico y al consumo de drogas. El resultado en la aplicación de esa ley es que el trébol, el trébol que simboliza la hoja de marihuana, que en algunos países del mundo es incluso el símbolo de un partido político, es de por sí una prohibición. Obviamente por el repudio colectivo y el lastre que implica pues, el problema de las drogas en la República Dominicana. ¿Qué usted me diría de esos dos ejemplos que yo le... Mire, en el caso, por ejemplo, sobre el trujillismo, ¿verdad? Quedó establecido la prohibición de difusión de todo lo que tuviese que ver como apología al trujillismo luego de la caída de la dictadura, como ocurre en Alemania con todo lo que tiene que ver con el fascismo y con Hitler. Está prohibido en Alemania la difusión de toda apología del hitlerismo y tiene que ver obviamente con el rol histórico jugado por estas fuerzas, que estuvieron siempre en contraposición de lo que son nuestras normas y de lo que es la preservación de la nación, ¿no? Como espacio común de todos. Entonces, ahí yo no vería una limitación o una censura a la libertad de expresión, sino de lo que se trata es de la censura a un régimen de oprobio. De lo que se trata es de colocar en su verdadera dimensión histórica un tipo de gobierno que afectó la libertad de la generalidad de los dominicanos, ¿verdad? Sería en esos términos que vería tanto el caso de Hitler como el caso de Trujillo en República Dominicana. Y lo mismo con relación a lo que establece la ley 5088, a que usted hace alusión, sobre la prohibición de promover, ¿no? O incitar el consumo de una sustancia que por ley está prohibida. Puesto que si el consumo está prohibido, no se me puede permitir el que yo promueva su consumo. Una cosa está vinculada a la otra. Por consiguiente, no vería en eso tampoco una censura previa o que se estaría violentando o quebrantando el ejercicio de un derecho fundamental por parte del ciudadano. Yo quisiera mover la discusión a otro tema, que lo planteé en mis comentarios introductorios, y es la cuestión del estándar para determinar qué cae bajo la categoría de excepción en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. Usted plantea como propuesta en su libro que para reducir la discrecionalidad del detentador de la autoridad en decidir qué cae bajo la excepción y qué no, pues que se legisle al respecto y que sea una legislación en la que pueda determinar esos aspectos. Yo pienso que realmente eso puede hacerse y creo que avanzaría un largo trayecto en reducir los márgenes de discrecionalidad de la autoridad, pero a la vez, como le planteaba, siento que realmente la legislación por sí misma no puede encapsular todas las situaciones que se puedan presentar en la vida real y que pueden surgir miles de situaciones en la medida en que avancemos que pueda, digamos, generar de parte de la ciudadanía o de los medios de comunicación el interés de saber. Y ahí viene obviamente una tensión entre autoridad y ciudadanía, o autoridad y medios de comunicación. Repito, tensión que es natural en un régimen democrático y que se presenta en Estados Unidos, digamos que es un emblema de democracia y demás, constantemente. Yo pienso que la legislación puede ayudar, pero que el rol de los tribunales es fundamental. Que en último término lo va a tener que adjudicar un tribunal. O sea, un tribunal va a tener que decidir en función del mérito de lo que se está invocando y las razones que se están invocando, decidir si realmente cae bajo la excepción o no. Me gustaría escuchar su reflexión sobre eso. Sin duda alguna es así. Al final serán los tribunales los que establecerán sobre casos muy controvertidos el cómo se va a proceder. Pero yo pienso que en la legislación nuestra, como usted bien apuntaba, hay una laguna, hay un vacío que tiene que ser corregido. Por supuesto, partiendo de la idea de que en un Estado de derecho y democrático, todo gobierno debe estar sometido a un doble régimen, el régimen de la legalidad. Todo lo que un gobierno hace tiene que estar sometido a la legalidad. Un gobierno no puede hacer nada ilegal. Y lo segundo es que, en principio, lo que todo gobierno hace está sujeto a la publicidad, tiene que ser conocido del público. Y yo creo que son dos principios válidos. Ahora bien, con respecto entonces a cómo se accede a la publicidad de los actos administrativos del gobierno, yo siento que la debilidad de nuestra legislación está en que le confiere al titular de cada instancia de la administración pública el que él establezca mediante una norma
qué es susceptible de ser público y qué no. En lugar de dejarlo a la discrecionalidad de cada funcionario, debería existir una norma general que no tenemos. Y esa norma es la que yo entiendo que debe establecer una clasificación de los tipos de información. Y esa clasificación puede hacerse mediante un estudio de derecho comparado. Y ya se sabe que las informaciones se clasifican en informaciones muy secretas, informaciones secretas, ¿no? Informaciones disponibles al público después de 15 años, informaciones disponibles después de 10 años, informaciones clasificadas, informaciones desclasificadas. Es decir, hay diversas tipologías de cómo las informaciones se clasifican, pero obviamente que no todo tipo de información que genera el Estado es susceptible de ser dado al conocimiento público. Por ejemplo, y esto es de sentido común, el informe que cada día elabora el Departamento Nacional de Investigaciones, el DNI, esa información que se le entrega al presidente de la República, si algún medio de comunicación o algún ciudadano pide que se le entregue eso, ¿el Estado está obligado a entregárselo? No. ¿Por qué razón? Porque atañe a la seguridad pública. Es un tema de seguridad nacional. Por tanto, aunque el principio es de publicidad, hay excepciones a la publicidad. Si algún ciudadano pide que entreguen los planos del Palacio Nacional, ¿debe el gobierno entregar los planos del Palacio Nacional? De ninguna manera, porque eso se corresponde con un problema de seguridad nacional. Si se pide que entreguen los planos del Aeropuerto Internacional de las Américas, ¿debe el gobierno entregar los planos del aeropuerto? Tampoco, porque es un problema de seguridad nacional. Y ahí viene lo otro. Si se solicita la entrega de los planos de la construcción del metro de Santo Domingo, ¿debe entregarse? Yo remito lo siguiente como respuesta. Si alguien en Nueva York o en Washington pide que entreguen los planos del subway de Nueva York, ¿lo van a entregar? Entonces hay límites a todo esto, que tiene que ver en primer lugar precisamente con lo que es la seguridad nacional. Veamos un caso de estos días, los Wikileaks. Los Wikileaks han resultado una filtración de documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esos documentos ¿podían ser dados a la publicidad como se encuentran actualmente? No, fueron documentos filtrados. Si alguien hubiera pedido la entrega de los documentos sobre República Dominicana que figuran en el Departamento de Estado, ¿los habrían entregado? No. Hay una ley especial en Estados Unidos que es el Freedom of Information Act, el FOIA, que establece el tiempo. Hay informaciones que se desclasifican a los 30 años, informaciones que se desclasifican a los 20 años y así sucesivamente en el tiempo. Por ejemplo, ya está desclasificado toda la información relativa a la Revolución de Abril de 1965. La participación de Estados Unidos, eso se puede buscar. Toda la documentación relativa a la ocupación norteamericana del 16 al 24 ya es de disposición pública, ya la puedo buscar. Pero la última nota que mandó el actual embajador de Estados Unidos el día de anteayer, esa no está disponible públicamente. Entonces, las informaciones se clasifican, no todo está disponible al público inmediatamente. Cuando un ciudadano se siente insatisfecho porque no le han entregado la documentación que le ha solicitado, entonces va por la vía jurisdiccional, incoa una acción legal ante un tribunal. Pero en Estados Unidos todavía hay litigios en materia de otorgamiento de información, de desclasificación de la información, que llevan 30 años un litigio para ver si entregan o no un documento. De manera que esto es bueno que lo conozcamos en nuestro medio, porque a veces hay como mucha irritabilidad ante el hecho de que una solicitud no se ve correspondida inmediatamente, y yo creo que lo que hace falta es tener una legislación que establezca una clasificación de los tipos de información que se puede y que no se puede, para que cada quien entienda su derecho y los límites de esos derechos. Yo pienso que además es un aprendizaje, ¿no? O sea, es una ley relativamente nueva, es parte de un proceso de las autoridades por un lado, el público por otro, de lo que corresponde, y los propios tribunales irán sentando precedentes sobre esto, y va a llegar un momento que se pueda estabilizar el proceso. Yo quisiera, no sé, Marco, del tiempo, ¿cómo estamos? Bueno, el plan sería, bueno, pues extender en la fase final este diálogo que hemos tenido, pues a nuestro público. El presidente ha accedido, ¿no?, a ser partícipe de este diálogo a las personas que estén interesadas. Obviamente por razones de tiempo y de logística no se podrán atender todas las solicitudes,
pero sí, Flavio, te doy la palabra para que hagas el comentario para luego asignar la palabra. Ya el doctor Castillo pidió la palabra, Bueno. porque este es su tema también. Muy buenas noches. Señor presidente, indudablemente el coloquio ha sido interesantísimo, pero yo le he echado de menos a dos nociones. Como no he visto el libro, puede que estén en él. Y si no están en él, me gustaría oír su parecer. Son dos nociones que se vienen, en cierto modo, abriendo paso en las disputas de los llamados delitos de palabra, relacionada con la llamada información veraz, la subcategoría de información verosímil, y la otra, el otro plano, que es el derecho superior de última generación, que yo siempre he creído que estuvo en la base todo el tiempo. El derecho de la sociedad a resultar bien informada. Esa es parte quizás excitante del conflicto actual, especialmente por los desbordamientos de medios potentes en capacidad de informar mucho, pero a veces de informar en forma irresponsable, en grave daño de la comprensión social. Entonces, no sé si el libro contiene esas nociones, pero sería interesantísimo oírlo a usted, que es un maestro consumado sobre el tema. Sí, esta figura en el libro, y justamente esto abre una gran discusión, un gran debate contemporáneo, porque en principio lo relativo a la libertad de opinión o la libertad de expresión se veía desde la óptica del emisor del mensaje, o sea, quién emite. Y como había una censura, la censura era con respecto al emisor. Desde el siglo XVIII en adelante, el debate era eliminar la censura y permitir la libertad de expresión. Pero yo diría que eso es un debate, que ha sido ya consolidado, o sea, es un debate que se ha superado. Nadie se está planteando censurar al emisor. Ahora viene la otra parte del proceso comunicativo al que usted hace referencia. ¿Cómo lo vemos entonces desde el ángulo del receptor? Que sería el otro elemento, o sea, hay un emisor que emite un mensaje a través de un medio a un receptor con un fin determinado que generará un efecto específico. Entonces, ¿cómo ahora yo garantizo el derecho del receptor a eso que usted llama la información veraz, la objetividad, la verdad? Y eso cae dentro del campo de lo que se llama la teoría de la responsabilidad social de la prensa. Esto ha sido estudiado ya en la perspectiva no solamente de la libertad de expresión de quien emite, sino la libertad de la responsabilidad social del receptor. Y por lo tanto, en efecto, quien emite tiene una obligación y una responsabilidad, que es la de transmitir de la manera más fiel posible lo que ha acontecido en el mundo de lo real. Ahora, esto va a caer ya en el ámbito del debate sociológico y de la teoría de la comunicación, en lo que se llamaba Flavio con anterioridad. Y aquí hay dos corrientes en el ámbito de la teoría y de la sociología de la comunicación. Primera es que se debe transmitir la información como si fuese un espejo de la realidad, la teoría de los espejos. Hay quienes dicen, pero eso no es posible, no hay manera de que se pueda transmitir la realidad, se pueda difundir mediante una noticia, una información, la realidad, como si fuera un espejo de la misma realidad. Entonces se ha pasado a la segunda teoría, la teoría de la construcción social de la realidad. Todo conocimiento de la realidad se produce como una construcción social de esa realidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí me parece a mí que es lo más fascinante y lo más apasionante de este tema. Se parte de la idea de que los seres humanos no podemos tener una relación directa, física, con la realidad, con toda la realidad, sino que nuestro conocimiento de la realidad se produce en forma indirecta.
Si acontece un hecho noticioso en San Pedro de Macorís, nosotros estamos en la capital, no lo pudimos constatar directamente, sino que el conocimiento que obtuvimos de ese hecho ocurrido en San Pedro de Macorís se nos dio por vía indirecta. Ahora, ¿quién nos transmitió eso? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación entonces ejercen un rol de intermediación entre la realidad y la información que se difunde respecto de esa realidad. El problema radica en que los periodistas, los comunicadores, los que difundan la información, se valen de una serie de técnicas para en la construcción de la realidad social no reflejar necesariamente lo que ha sido la realidad. Por ejemplo, dentro de un conjunto de acontecimientos que acaecen, yo no los escojo todos para fines de publicación, hago una selección. Entonces el filtro empieza por qué se publica y qué no se publica. Lo segundo está en dónde se publica. ¿Lo publico en primera plana a 8 columnas con fotografía o lo publico en la página 26 a 2 columnas sin fotografía? La importantización del hecho. ¿Quién determina qué es importante y qué no es importante? La valoración subjetiva de quien hace la información. Entonces, se da el fenómeno de la selección, el fenómeno de la combinación, por dónde empiezo a relatar el hecho, cómo construyo la noticia. Entonces, selección, combinación, contextualización, como decía Flavio, pero también yo puedo más que contextualizar, descontextualizar. Más que informar, yo puedo desinformar. Yo puedo manipular la información y al final lo que le llega al receptor es una visión deformada de la realidad por el uso de las técnicas de manipulación de la información. Entonces, esto es peligroso porque una sociedad democrática se fundamenta en la fuerza de la opinión pública, pero la opinión pública tiene que ser profesional, tiene que estar sujeta al criterio de la veracidad, al criterio de la ética profesional, de que yo debo transmitir los hechos de la manera más próxima a cómo se dio en la realidad y no a una desconstrucción o descodificación de esa realidad conforme a técnicas de manipulación que deformen en la mente del receptor lo que realmente aconteció. Y digo que esto es importante porque aquí viene la tesis de Walter Lippmann, que fue tal vez el primer pensador en los Estados Unidos que abordó el tema de la opinión pública, diciendo que al fin y al cabo la opinión pública es la construcción mental que los ciudadanos tienen acerca de la realidad. Pero esa construcción mental que está precedida de cómo se transmite la información, está a su vez limitada la eficacia de la información que se transmite por los prejuicios, las actitudes, los valores y las creencias que la gente tenga con respecto a lo que se está informando. De manera que aunque se manipule a veces o se desinforme, también nosotros tenemos una formación que nos permite identificar qué es correcto y qué no es correcto. Es decir, hay una manera de autoprotección de la sociedad para poder distinguir lo que es verdad de lo que no es verdad. No todo el mundo, va a depender del nivel de formación, de educación que el ciudadano tenga. Pero hay forma de poder detectar dónde radica la noticia, dónde radica la noticia, digamos, con valores reales y la noticia como valores deformados. Y para concluir este tema, yo lo que diría es lo siguiente. La noción de opinión pública, la teoría de la noticia como parte de la opinión pública, siempre va a implicar una batalla política diaria por establecer una interpretación de la realidad. Es una batalla política por una interpretación de la realidad. Lo que ocurre es que esa interpretación de la realidad va a generar actitudes y esas actitudes van a determinar a su vez el comportamiento. De manera que es un tema de una riqueza conceptual y que tiene que ver exactamente el cómo nosotros nos vemos informados, influidos por la prensa en nuestras actitudes, nuestros valores y nuestros comportamientos. Una breve referencia, presidente, y la parte que usted... La parte a la cual usted se ha referido ahora, pues cae en lo que es la parte inicial del libro, lo que decía al momento de hacer la descripción.
esa base inicial donde usted trata todos los aspectos relacionados con el proceso de la comunicación. Y bueno, el de la noticia es particularmente fascinante. Para hacer referencia a lo que usted llama, ¿no?, los elementos definitorios de un hecho noticioso son el carácter conflictivo del acontecimiento, la personalidad de los actores o sujetos de la noticia, el sentido de suspenso o drama que pudiese generar, y a todo esto luego se suman factores que están configurados realísticamente por valores y concepciones que albergan el carácter comercial del medio. Claro. Y yo diría, solo para terminar este aspecto, como es un hecho real de que la noticia como construcción social de la realidad y no como reflejo fiel de la realidad puede llevar a la desinformación, a la manipulación. En algunos países lo que se ha hecho, empezando por España, que es donde he visto el fenómeno, se ha creado la figura del defensor del lector. Entonces, en el periódico se publica una columna del defensor del lector, pero también puede haber la figura del defensor del televidente, la figura del defensor del radioescucha, que yo creo que serían figuras interesantísimas en el medio dominicano que ciertamente merece una protección en relación a los ruidos, ¿verdad?, mediáticos a que estamos ya siendo acostumbrados en la cotidianidad en la República Dominicana. Con el perdón de quienes quieren hacer unas preguntas o comentarios, yo quisiera agregar en un minutico una reflexión sobre la pregunta del doctor Castillo y los comentarios que usted, señor presidente, hizo a propósito de esa pregunta. El tema que el doctor Castillo trae tiene que ver, obviamente, con una dimensión en el tratamiento de la información. Vamos a llamar el derecho del consumidor, si lo pudiéramos poner de esa manera, aunque no es la manera necesariamente como se conceptualiza. Es el derecho que tiene la ciudadanía de recibir informaciones relevantes, útiles, ponderadas, que no sean manipuladas, que no sean distorsionadas, etc. En algunos países ese tema ha tomado la conceptualización de la información veraz. La preocupación que eso me causa, sin embargo, es que, por un lado, ciertamente reconozco que es un problema, especialmente cuando estamos en un contexto de un sistema capitalista en lo que se producen procesos, por ejemplo, de monopolización de la prensa, de monopolización de los medios, que se puede establecer una línea de opinión o una agenda a partir de esas condiciones del sistema capitalista en lo que tiene que ver con la propiedad de los medios. Ahora, el problema es que plantear un criterio de información veraz nos podría llevar por una pendiente un poco complicada, y es la pendiente del censor, como que alguien, el Estado o alguien en nombre del Estado pueda determinar aquello que es veraz o no es veraz. Y ahí podríamos estar en un terreno un poco peligroso, porque ahí sí viniera una tensión con la libertad de expresión. La forma que yo creo, porque no hay una solución definitiva a esto, pero la forma de hacerlo es procurando que haya un pluralismo cada día más efectivo para que la ciudadanía pueda, digamos, contrastar informaciones que vienen y puntos de vista que vienen de diferentes medios, y así como ocurre en el mercado, puede ocurrir en el mercado de las ideas, de que haya un contrapeso en ese proceso cotidiano de generación de información, generación de noticias y de formación de la opinión pública. Porque el camino del censor, de alguien que pueda determinar lo que es veraz, obviamente nos puede llevar por el camino del autoritarismo. Ahora, las condiciones en el mercado, evidentemente, las condiciones de propiedad de los medios de comunicación es algo que tiene que plantearse, indiscutiblemente tiene que plantearse. Aun cuando estamos en un contexto, del cual no hemos hablado en el panel, pero que usted trata en el libro, de una proliferación de medios de comunicación en el mundo digital, con nuevas formas de expresión que están cambiando la dinámica de la conformación de la opinión pública. Simplemente quería hacer esa reflexión a propósito de los comentarios del doctor Castillo. Hola, buenas noches, presidente. Creo que yo tampoco he tenido el gusto de leer su libro, espero hacerlo pronto, pero me interesaría mucho su opinión, porque hoy usted se ha referido un poco a la información que viene de los medios, como Flavio lo ha planteado, con el tema, digamos, de la propiedad de los medios.
pero en el proceso de cambio de la comunicación, que ha sido muy avanzado y muy rápido con el avance de la tecnología, hoy ya estamos en un mundo donde no vivimos de un emisor y muchos receptores, sino que hoy todos pasamos a ser emisores y receptores de la comunicación. Hoy en día ya no se necesita el dinero que necesitaba antes una persona para tener un canal de televisión, sino que cualquier ciudadano con un teléfono celular puede hacer un video, ponerlo en YouTube, subirlo a una red social y producir una información que le puede llegar a muchos. Hoy la comunicación no es de uno a muchos, sino de muchos a muchos. Y hemos visto ejemplos como lo que ha sucedido en el caso de China, donde en momentos determinados el gobierno ha prohibido la utilización y ha controlado la utilización de los medios sociales, como ha ocurrido recientemente con algunos casos para prevenir precisamente situaciones que ellos consideran de seguridad. Entonces me gustaría, frente a esa nueva revolución de la comunicación, que ya no es la comunicación de uno a muchos, sino de muchos a muchos, ¿cómo ve usted este tema que plantea precisamente su texto, presidente? Bueno, efectivamente esa es la gran revolución de nuestros tiempos. El cómo de una información que tenía carácter vertical, de un emisor a un receptor, sin posibilidad de retroalimentación o feedback, hoy día efectivamente cada receptor se convierte o tiene el potencial de convertirse en emisor. Yo creo que ahí está el gran cambio que se ha dado en estos tiempos, sobre todo, ¿verdad?, con el uso del correo electrónico, el email, con los blogs. La aparición de los blogs es efectivamente el derecho del receptor a poder responder al emisor inicial, la teoría de los blogs. Es también la aparición de los webcasts, que es la parte visual, la aparición de los podcasts, que es la parte, digamos, de sonido, la combinación de todo esto, el MP3, webcasting, podcasting, blogging, etcétera. Digamos, ese es el mundo moderno, el Facebook, el YouTube, el Twitter. Ha revolucionado la comunicación al permitir la multiplicidad de los emisores. Cada quien es un potencial emisor hoy día, lo que no ocurría en el pasado. Ahora bien, esto, como todo en la vida, para bien y para mal. Para bien y para mal, dependiendo de los contenidos que se difundan, con la dificultad en el mundo actual de que todavía no se ha definido una legislación clara con respecto a los contenidos colocados en las redes sociales, ¿no?, que se utilizan como medios de comunicación. Es decir, nos ha faltado con mayor claridad, no es que no haya habido ya esfuerzos o intentos, el problema del ciberdelito, el problema del cibercrimen o la cibercriminalidad comunicativa a través de redes sociales. Yo pienso que ese es un debate que está abierto y que va a evolucionar. ¿Cómo se pasa a una legislación universal sobre el uso de las redes sociales como vehículos de comisión de delitos que tienen que ver con la comunicación y otros tipos de delitos, otros tipos de crímenes, además de lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Sí. Bueno, presidente, yo pienso que el tema que ha puesto Mauricio es muy relevante, ¿no?, para lo que viene a continuación, ya que queremos por un momento pues sacar la discusión de este escenario físico y llevarla, ¿no?, hasta nuestros asistentes virtuales. Quiero presentar, ¿no?, a Jeff Meyerhorn, el director del Harvard Bookstore, quien quiere hacer un comentario. Jeff, we're going to extend the debate from this side, and I'm going to pass the floor to you now. First, greetings from Cambridge and the Harvard Bookstore. And congratulations on the release of the book. It seems that you've dealt with a very important problem with a unique combination of philosophy and practical policy. Just as a side note, it's interesting that at our store tonight, we had the president of the American Civil Liberties Union here, and she was speaking of similar issues in light of 9/11 and the rise of what we call the national security state. And we've had a series of presentations along those lines from authors in our store. It would seem to me that the book would be very valuable if it were available also in the States, since it deals with issues that are very current here.
And I was wondering whether it would be possible to work with you to make the book available to the Harvard community and and in general within the States. Are you planning to do that? Well, Jeff, thank you for following up at Harvard Bookstore this debate that we have been having here tonight. And as you know, the book has been published in Spanish, so it would require some sort of translation into English in order to make it available to a higher audience back in the States. But we'll look at it, and if we find it suitable, perhaps it can be done. And we can see it in the bookshelves then over at Harvard Bookstore. Well, we would love to help with that process, sir. Well, thank you so much. Thank you, Jeff. Aquí le he pedido autorización para convertirme en traductor. Él básicamente dijo que, obviamente, en la discusión que hemos tenido esta noche, es evidente que ha habido un balance entre aspectos de orden filosófico y aspectos prácticos de políticas públicas. Dijo que recientemente estuvo en Harvard la presidenta de la Asociación de las Libertades Civiles, es una institución muy fuerte en Estados Unidos, y que estuvo precisamente discutiendo esa relación entre la libertad y la seguridad en el contexto del post-septiembre 11. Entonces ahí dijo que él entiende que el libro puede ser muy útil para la discusión que ellos están teniendo allá y que quisiera ponerlo disponible, y ahí es que el presidente le comentó que estaba muy agradecido, pero que necesitaba ser traducido al inglés y demás, y él dijo que estaba en disposición de ayudarle en esa labor. Naturalmente, Flavio, yo no puedo ocultar mi fascinación de la tecnología en el día de hoy. Saber que desde Villa Juana estamos conectados con la Universidad de Harvard. Yo sé que tanto para Leo Corporán, como para mí, eso era inimaginable. Que desde una librería en la Universidad de Harvard estuviéramos sosteniendo esta conversación en el día de hoy. Así que viva la tecnología, ¿verdad? Sí, ahí está bien. La censura que se estaba produciendo en Francia y en parte en Estados Unidos, porque también en Estados Unidos usted no puede mencionar un avión, cuchillo, navaja, ni bomba, porque ya eso es parte de la censura. Pero ¿qué sucede? Que si partimos de un principio de comunicación que se llama información y de ahí pasamos al criterio de lo que es cultura, y dentro de esa limitación que tienen los musulmanes en Francia, de su censura de tradiciones, yo llamaría censura de tradiciones. ¿Por qué? Porque eso son tradiciones de orden religiosa que mantienen esa costumbre, que es parte de lo que se llama cultura. Entonces, me gustaría que me explicase un poco más sobre eso. Muchas gracias, señor Por eso presidente. decía José antes que hay un gran debate hoy día en Europa sobre el fenómeno del multiculturalismo. Y hay, hasta cierto grado, resistencia en algunos países como Alemania, como Francia, como Italia. Hay resistencia en estos momentos y hasta cierto grado rechazo total a expresiones multiculturales, sino que hay un retorno como a un nacionalismo radical, el que sea exclusivamente lo nuestro, con rechazo de todo lo que no sea lo nuestro. De ahí, digamos, la persecución que hay hoy día contra el fenómeno migratorio y expresiones religiosas y expresiones culturales de todo tipo. Entonces, ese es un fenómeno que se está dando, y observe que desde el punto de vista político está ganando la ultraderecha en muchos de esos países, que son los que con mayor nivel llevan a cabo la promoción de este tipo de ideología de nacionalismo radical, xenofóbico y opuesto al multiculturalismo. Eso es una tendencia hoy día muy notable en toda Europa. Vamos a aceptar la última pregunta, porque por razones de tiempo estamos en vivo en televisión y debemos de... Sí, buenas noches, señor presidente. Es grato saber de que una figura como usted está tratando temas tan importantes para la comunicación y específicamente en el área del periodismo. Y me llega a la memoria
situaciones actuales que se han presentado con respecto a lo que usted tocaba, con referencia a lo que es el libre acceso a la información y cómo agencias del gobierno, del Estado, en cierta medida no contribuyen a que la población pueda tener esa oportunidad de accesar a informaciones específicas. Y vamos a poner el ejemplo, el reciente asesinato del coronel Ubrí, donde la agencia, la DNCD, la policía, etcétera, etcétera, no han sido capaces de facilitar a los medios que entreviste o que escuche el testimonio de una testigo vital, y que la población está ansiosa de saber qué fue lo que, escuchar de la versión de ella, qué fue lo que pasó alrededor de ese asesinato. ¿Cómo usted tipifica esa situación? Yo creo que es una pregunta muy interesante la que usted acaba de hacer, porque justamente permite poner en perspectiva cuándo se tiene derecho a acceder a una información que por naturaleza es pública y cuándo hay límites de acceso a esa información. Y el ejemplo que usted trae es el caso típico de una investigación criminal. Entonces, en el curso de una investigación criminal, en ninguna parte del mundo la policía pone a disposición de la información pública lo que es ese proceso de investigación criminal. Más aún, en materia judicial, en la investigación criminal hay la fase de instrucción. Y la fase de instrucción, por oposición al carácter público, por oposición a la publicidad de todo lo que es gobierno, la excepción es que la fase de instrucción es secreta. La instrucción del proceso criminal es un proceso secreto. Y eso debe ser entendido, no solo en República Dominicana, en todas partes del mundo. Porque si usted empieza a revelar con anticipación lo que son los elementos de la investigación criminal, está atropellando la investigación. Y por consiguiente, para satisfacer una curiosidad pública, no se llevaría a cabo. Creo que es realmente un encuentro bastante importante que estamos nosotros presenciando, principalmente los periodistas. Nos debe servir para mucho. Estoy confuso, presidente. Con más de 30 años en ejercicio del periodismo, yo noto que lo que se nos enseñaba en las universidades sobre la independencia, la objetividad, la veracidad en la información, de repente todo eso como que se ha sustituido en la escogencia de un periodista de un partido determinado, colorado, blanco, verde, azul. Se reúne entonces un escenario de diversas opiniones que supuestamente llevan un mensaje al receptor para que el receptor entonces saque su propia conclusión de los debates que entre esos mismos opinantes, partidarios todos, que no ocultan tampoco sus partidos, porque en la época que yo estudiaba tenemos simpatías por un partido determinado, una ideología determinada, pero cuando estamos frente a un micrófono, frente a una cámara, nosotros nos olvidábamos de que éramos realmente partidarios, sino que nos fundamentábamos en que debemos llevar una información objetiva y veraz a la comunidad. Entonces, de repente eso se ha olvidado. Usted como profesor de periodismo que nos enseñó en las aulas de la universidad esos principios fundamentales del periodismo, ¿qué opinión usted tiene de este periodismo? Que yo veo que también detrás de la crítica se tiene la crítica como aspecto fundamental, pero una crítica que toda va dirigida al gobierno, todo al gobierno. Las críticas no se dirigen a sectores privados que cometen también muchísimas cosas indebidas. Entonces, yo creo que se ha desvirtuado enormemente ese concepto de lo que es el periodismo. Y en vez de informar, se está desinformando. Me gustaría que usted realmente me diera una opinión como profesor de periodismo. Sí, no, esa es una preocupación legítima, ¿no?, que tenemos aquí,
Pero yo debo ser franco y decir que no es solo un problema que se da en la República Dominicana, es una tendencia hoy día de carácter global y que nace justamente de un desvío, de una concepción profesional de la comunicación hacia una concepción utilitaria, partidista de la comunicación. Y por consiguiente del profesionalismo se ha pasado a la propaganda, porque la propaganda ya es directa. Y ya yo no busco servir de cohesionador del orden social mediante la creación profesional de la opinión pública, sino que soy propagandista al servicio de una causa. Y ahí es donde está el tránsito de un modelo profesional, ético de la comunicación hacia un modelo utilitario, partidista, propagandista de la comunicación. Ahora yo digo es de carácter global. Usted toma, por ejemplo, lo que yo creo que son los dos periódicos más importantes de España, el periódico El País y el periódico El Mundo. Y dependiendo de cuál periódico usted lea, tiene una interpretación distinta de lo que está pasando en España. Para el periódico El Mundo, los villanos son los del PSOE. Y para el periódico El País, los villanos son los del PP. Entonces, la villanía depende del periódico que usted lea. Y eso, al fin y al cabo, lo que va indicando es de cómo se va construyendo una opinión pública conforme a los criterios de los intereses, valores y creencias de los que dominan ese medio, que son parte de la lucha por el poder político en un país determinado. Porque vuelvo a insistir, la noticia, la información, el periódico no es más que un elemento o un componente de una lucha mayor por el poder. Y la noticia y la opinión pública es el debate que se da en el día a día, es la batalla diaria por instalar en la mente de cada quien una determinada interpretación de la realidad, que no es inocente, procura generar actitudes, valores de apoyo, de rechazo, de simpatía, antipatía, ¿verdad?, con respecto a un hecho controvertido o a un personaje del debate público nacional. Entonces, eso se está dando. Yo diría que lo ideal, a lo que deberíamos aspirar es a un retorno de lo propagandístico a lo profesional, y que cada quien sepa que su obligación moral, su obligación ética está con contribuir con la ciudadanía a la creación de un verdadero Estado profesional de opinión pública. Ahora, eso yo creo que se va a llevar tiempo por las distorsiones que estamos viendo a nivel global, no solamente en la República Dominicana. Es cuanto yo podría aventurar sobre este particular.